Empecé un poco por casualidad. Lo que ocurrió es que en aquel momento el Departamento de Educación de Nueva York me contrató como para hacer un documental de, de nuevas iniciativas que estaban desarrollándose en las escuelas públicas de Nueva York. Y mientras estaba produciendo aquel documental, dos cosas ocurrieron. Una es que me sentí que estaba invadiendo de una forma muy agresiva las aulas. En los 80 los equipos de vídeo eran de unas dimensiones terribles, mucho cable, mucha luz, y era realmente, me sentí que estaba invadiendo el aula de los niños, que los estaba de alguna manera imponiendo mi visión sobre ellos. Esto me hizo sentir incómodo. Y luego también conocí a educadores que estaban trabajando con los niños en aquel momento, trabajando en Super 8. Estaban haciendo animaciones con Super 8, hacían cosas con cine sobre todo en el mundo del arte, las clases de arte y también en las clases de literatura y lengua. Entonces me encontré con muy buenos profesores. Entonces esto me hizo reflexionar pensando que por qué tenía que ser yo quien representase a los niños y a los alumnos, sino que deberían ser ellos mismos que se autorrepresentasen mediáticamente y que fuesen ellos capaces de producir sus propias imágenes y no yo imágenes suyas. Esto era a medianos de los 80. Era un momento, me interesé por este tema, entonces empecé a leer sobre el tema de lo que llama la media literacy o la educomunicación o la educación en medios, la alfabetización mediática, todos estos temas, y seguí unos cursos en el College de Columbia University sobre esta temática, con gente que estaban trabajando ya desde hacía tiempo en este área, sobre todo con René Hobbs, que sigue muy activa, y con un pensador y educador de la televisión, se llamaba George Gardner, que era una persona, fue, por ejemplo, quien escribió la primera tesis doctoral sobre la televisión. Y era un señor ya mayor cuando lo conocí yo y seguí sus cursillos, en las que se planteaban que la televisión, en tanto que medio público, es en realidad tan importante como el medio ambiente. Entonces, que si nos preocupamos por cómo es el medio ambiente, teníamos que también preocuparnos de cómo es la televisión, por tanto que medio público. Mira, podría ser una visión optimista y una visión pesimista. Yo creo que están coincidiendo las dos, ¿no? Por un lado, tengo la impresión de que no se ha avanzado demasiado, de que hace años que internacionalmente se está hablando de la educomunicación, de la educación en medios, de la alfabetización mediática, de la media literacy, etcétera, etcétera, pero todavía no sigue integrada dentro del currículum de las escuelas, y entonces las iniciativas que ocurren son iniciativas esporádicas, locales, centrales, una escuela, un maestro, un director de escuela, etcétera. Se hacen trabajos maravillosos, se hace muy buen trabajo, es muy interesante. Ahora, cuando dices media literacy, a menudo te encuentras gente que sabes de lo que estás hablando, a menudo muchísima gente, la gran mayoría no sabe de lo que estás hablando. Y entonces hay, por un lado, hay muchísimo interés, digamos, pero este interés no se confirma
en lo que debería ser la inserción dentro del currículum de las escuelas de la educación en medios. Es decir, que el concepto de alfabetización debe reflejar nuestros momentos culturales, nuestros momentos tecnológicos. Y para que un alumno y que posteriormente este alumno sea un ciudadano, que sería un ciudadano activo dentro de unos sistemas democráticos, para que este ciudadano pueda ser realmente activo, necesita tener un nivel de alfabetización mediática importante. Entonces yo no veo todavía la integración de esto en las escuelas. Por un lado, hay también un problema, digamos, de capacitación de los educadores, eh, que es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo hacer que esto se inserte en las escuelas si los educadores en sí no han sido capacitados ellos mismos? Entonces, es importante, muy importante que en los departamentos de educación, de pedagogía, que está formando los futuros educadores, se discutan, se incluyan estas temáticas para ver cómo insertarlas de una manera flexible, pero también de una manera natural dentro de, sobre todo, por ejemplo, estudios de ciencias sociales, historia, arte, lengua. Esas son áreas en las que la educación en medios es naturalmente, fácilmente insertada para poder desarrollarla y ampliar de nuevo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hay un movimiento muy importante de la creación de redes entre educadores, entre organizaciones que trabajan en lo que se llama ahora la UNESCO desde hace unos años, no, amplió el tema de media literacy para incluir la information literacy. Entonces, la media and information literacy. Entonces, hay redes importantes que se están desarrollando, están mejorándose, pero yo creo que hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que sí, yo creo que realmente, es decir, que fíjate que depende de en qué situaciones, no simplemente geográficas, pero la gran mayoría de los niños y adolescentes consumen una cantidad enorme de horas al día de medios de comunicación, sea a través del teléfono, sea a través del internet, sea a través de la televisión, sea a través de la radio, sea a través de un CD escuchando música, o incluso a través de los anuncios que pueden ver en las carreteras y en las calles. Entonces, estamos totalmente involucrados de una forma totalmente orgánica dentro de este contexto universo mediático, y en cambio la escuela no cuestiona qué tipo de mensajes, quién produce el mensaje, qué es lo que están diciendo, qué representación, quién representa a quién, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que del mismo modo que cuando uno analiza textos literarios, se pregunta por quién es el autor, quién es el público, quién es el personaje, cuáles son las acciones, cuáles son los motivos de los personajes. Entonces, este tipo de cuestionamiento, que es un poco el raciocinio de alguna manera, este tipo debe también incluirse en los mensajes televisivos. Ujú. Sí, sí, yo creo que, bueno, de todas maneras, si te fijas, en realidad, yo fui asesor de educación en medios en las escuelas de Nueva York, entonces recuerdo también mis experiencias allí. Y en realidad la escuela, el aulas, eh, siguen un modelo del siglo XIX. O sea, últimamente de lo que estamos hablando es de una revolución, de una evolución, de un desarrollo de los sistemas escolares y de la educación en sí. Estamos utilizando métodos de enseñanza y organización de enseñanza del siglo XIX a alumnos del siglo XXI.
Entonces ahí yo creo que la introducción de los medios como parte del currículum educativo forma parte de este amplio cambio necesario en la educación. Sí, sí, de todas maneras, el maestro siempre es un mediador. El maestro propone un texto y luego se discute este texto, ¿no? Y pregunta a los alumnos qué pensáis. Entonces hay una parte que simplemente sería ampliar este aspecto de los educadores y ampliar este aspecto del enseñante, incluyendo los propios medios de comunicación que el enseñante en sí ya está él o ella digeriendo a través de la prensa, a través de la radio, los periódicos, las revistas, la televisión, etcétera. Es decir, que es una autorreflexión en la que la posición del maestro sigue teniendo capital importancia. Claro que afecta el conocimiento de los niños, pero lo afecta positivamente, es decir, que lo afecta ampliando su conocimiento y cuestionando a través de los medios de comunicación de masa y las representaciones que los medios de comunicación de masa hacen de ellos mismos y de sus comunidades o de la ignorancia que estos medios pueden tener de ellos mismos y de sus comunidades, afecta el conocimiento propio y del mundo de una manera enriquecedora. Yo creo que no, porque parte de la educación en medios es la producción de mensajes mediáticos y es a través de la producción de mensajes mediáticos propios del propio alumno en la que refleja su propia personalidad, su propia identidad y la de la comunidad en la que vive, en la que de alguna manera realza y refuerza la identidad local. Eh, de lo que sirve es en realidad de cuestionar la hegemonía mediática de los mensajes. De alguna manera es un modo de autorreflexión en la que lo que sale reforzado es la propia personalidad y la propia cultura. Esto sería a través de la creación de mensajes mediáticos como forma de educación. Sí, exactamente. Y de hecho ya lo hacen. O sea, la gran mayoría de los jóvenes del mundo son productores de medios, productores, muchos hacen las fotos, con sus fotos las, las envían a través de las plataformas de medios sociales, hacen vídeos, los ponen en YouTube, escriben textos, se cambian mensajes, etcétera. O sea que los niños ya son productores. Lo que haría, y la parte importante, es que la educación en medios trae un elemento, digamos, ético en este contexto. Entonces, de alguna manera, lo que la educación en medios también hace es preguntar y llamar la atención a los jóvenes que hacen media de su responsabilidad en cuanto a la media que están produciendo. Es decir, cuando uno está produciendo un mensaje mediático y lo está enviando al mundo a través del Internet o a través de las telefonía móvil, etcétera, tiene una responsabilidad porque este mensaje afectará a los receptores y a los que la van a recibir, a los que van a leerlo. Entonces, de allí la importancia de los medios de comunicación implicados en la propia producción para poder realzar este sentido ético muy importante que a menudo ausente
como se puede ver, no, los niños y los jóvenes pueden ser, entre comillas, crueles en su reflexión de terceros. ¿No? Está todo el tema del bullying a través del Internet, a través de los mensajes, a través del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera. Entonces es importante reflexionar y pensar sobre esto y de modo que cuando se produce media, cuando están produciendo mensajes, se cuestionen también en la responsabilidad que tienen ellos. Esto es fundamental. De hecho, este es un poco el trabajo que nosotros a menudo, y claro, depende también de qué situaciones geográficas, qué situaciones económicas, etcétera. Muchísimo, la gran mayoría tiene acceso, digamos, a Internet y suben ahí sus vídeos o sus ideas y sus imágenes en Facebook o en la plataforma que sea. Eh, Obviamente, hay alumnos que no tienen acceso a estas plataformas. Entonces, parte del sistema educativo sería promover plataformas que difundan los mensajes mediáticos hechos por los jóvenes. Y este es un poco también el trabajo que intentamos hacer desde las Naciones Unidas a través de Plural Plus. Bueno, es que ni nos lo planteamos, ya existe, es como decir, eh, es respirar aire, es un derecho, pues bueno, es que ya estamos respirando y si lo que respiramos está envenenado, pues nos moriremos. Pues lo mismo, si todos los medios que nos rodean están envenenados, pues acabaremos con guerras, con destrucciones, acabaremos con situaciones violentas, que es de lo que tratamos es de evitar y de promover un mundo de paz. Yo estoy, yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Es un poco como si un niño o niña nace en una comunidad que todos los adultos te hablan mal de otra comunidad, este niño o niña acabará odiando a la otra comunidad, no porque odia a la otra, simplemente porque está en un ambiente social en el que todo lo que se dice es malo del otro. Entonces o sea, es tan sencillo como esto, ¿no? Es decir, de crear un contexto en el que sea propicio, se facilite el diálogo, el entendimiento, la expresión, con todas las dificultades que esto significa, porque somos distintos. Pero el hecho de ser distinto no significa que tengamos que ser enemigos. Creo que debería ser uno de los elementos fundamentales, sobre todo de los medios públicos. Claro, luego los medios comerciales ya, pero incluso en el medio comercial es fundamental que se promuevan discursos de comprensión y de entendimiento. Y los medios públicos ya, entre comillas, por ley, deberían ser así. Bueno, yo creo que ahí sería de nuevo el papel del educador, el papel del enseñante, del maestro. El educador, el enseñante, el maestro puede ser el canal, en tanto que adulto, que canalice esta voz de los niños a los medios de comunicación. Entonces, ahí de nuevo el educador lo que hace de puente, facilita un diálogo, facilita la expresión de una voz y yo creo que sería a través de los propios adultos que rodean a este niño y en particular del maestro. Bueno, obviamente la televisión es una forma de entretenimiento, ¿no? Entonces, ¿es el entretenimiento educativo? Pues muchas veces sí. A veces es educativo sin pretender ser educativo, ¿no? Quiere decir que un programa terrible de televisión te puede
decir algo de quiénes son los productores, los escritores, etcétera, de este programa. Y, o sea, uno puede construir un discurso educativo de cualquier cosa. De un mal poema se puede decir, ¿por qué es malo este poema? Pues a ver, pensémoslo, porque está hecho, está lleno de metáforas que no tienen sentido, de metáforas que son repeticiones, copias de metáforas que inventaron otros poetas, etcétera, etcétera. Es decir, que uno puede construir con discursos educativos de cualquier cosa. Luego, lo de tener una televisión educativa yo creo que es muy importante, sobre todo como herramienta para educadores que estén a lo mejor aislados por cuestiones de geográficas o por cuestiones económicas o etcétera, que sea difícil. Entonces, tener un acceso a un canal educativo es importante, y dentro de este canal educativo insistiría que hubiese una parte en la que se presentasen precisamente estos vídeos que hacen los niños, las niñas, ¿no? Que fuese dentro de este canal educativo hubiese una parte directamente distribuyendo los mensajes propiamente ya producidos por los propios alumnos. Sería una de las sugerencias. Bueno, yo creo que hemos agradeceros el interés, el trabajo que hacéis. Estamos aquí para trabajar y ayudaros en lo que podamos, para dar a conocer lo que hagáis y adelante.